Vamos a seguir leyendo la Biblia. Lo primero que dice el día de hoy es, ¿tienes valles que cruzar? ¿Tienes tierras que conquistar? Busque al Señor y con su poder saldrá adelante. Si estás buscando valles para cruzar y tierras para conquistar, no dudes buscar a Dios, porque con su poder vas a salir adelante. El versículo es, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. Con este versículo iniciamos la lectura del día de hoy, porque digo, aquí la intención es poder decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tienes valles que cruzar? Sí, muchas veces no sabemos qué hacer, pero te prometo que la mejor dirección que podemos hacer es buscar a Dios, porque dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. En el último video vimos Primera de Crónicas, pero en este caso yo terminé antes, hasta no seguí leyendo 12, o sea, me quedé literalmente hasta los nombres y aquí vamos a empezar en Primera de Crónicas, del 12 del primer versículo hasta vamos a llegar al 14:17. Guerreros se unen al ejército de David. Los siguientes hombres se unieron a David en Siglag, cuando éste se escondía de Saúl, hijo de Cis. Estos hombres estaban entre los guerreros que lucharon al lado de David en el campo de batalla. Todos ellos eran expertos arqueros y podían disparar flechas o lanzar piedras con la mano izquierda, al igual que con la derecha. Todos eran parientes de Saúl, de la tribu de Benjamín. El jefe de Eiser, hijo de Sema, de Gibea, su hermano Joás era el segundo en autoridad. Los otros guerreros fueron los siguientes: Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet; Beraca, Jehú de Anatot, Ismeías de Gabaón, un guerrero famoso y jefe entre los 30; Jeremías, Jahaziel, Johanán y Josabad de Gedera; Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías y Cefatías de Aruf; Elcana, Isaías, Azarreel, Joseer y Josebeam, quienes eran coreitas; Joela, Zebadías, hijos de Jerohem de Gedor. Algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad también desertaron y se unieron a David cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto. Eran expertos tanto con el escudo como con la lanza, tan fieros como leones y veloces como ciervos en las montañas. Ezer era su jefe, Obadías era el segundo, Eliab el tercero. Vamos a leer la descripción que viene de estos versículos, en donde dice: Siclag era una ciudad filistea a donde David había escapado para esconderse de Saúl. Aquis, el gobernante filisteo de esa región, estaba feliz de que este famoso guerrero israelita se refugiara en su reino, por lo cual le dio la ciudad de Siclag a David y a sus hombres. En 1 Samuel 27, 5, 7, ahí lo vemos. Sin embargo, lo que no sabía era que David solamente fingía su lealtad. El paradero de David no era un secreto y muchos seguidores leales se le unieron en esa ciudad. David se rodeó de grandes guerreros, los mejores del ejército israelita. ¿Qué cualidades tenían estos hombres para ser dignos de ser guerreros y siervos de David? Habían entrenado mucho para perfeccionar sus habilidades con el arco, la honda y la lanza. Tenían
fuerza mental y eran hombres decididos, tan fieros como leones. Estaban físicamente en forma, veloces como ciervos. Estaban dedicados a servir a Dios y a David. Los líderes débiles fácilmente se sienten amenazados por los subordinados hábiles, pero los líderes fuertes se rodean con los mejores. No se intimidan ante seguidores capaces y competentes. Esto me huele mucho a todo lo que nos dicen siempre de que si quieres ser mejor, rodéate de los mejores y no le tengas miedo a que una persona sea mucho mejor que tú, porque literalmente eso va a llevar a que juntos sean mejores todavía y no te quedas como estancado. Del versículo 1 al 7 dice, todos los guerreros que se mencionan aquí eran de la tribu de Benjamín, así que hasta miembros de la tribu de Saúl lo estaban abandonando para apoyar a David y ayudando a que se convirtiera en el rey de Israel. Ellos tenían claro que Dios había elegido a David para que fuera el siguiente líder de Israel. Los arqueros y los que lanzaban piedras usaban armas especializadas. La onda era discreta en apariencia, pero mortal en la batalla. Consistía en un receptáculo de cuero sujetado a cada lado con una correa de cuero o de pelo de cabra y en las que se ponía una piedra y se giraba por encima de la cabeza. Al soltar uno de los cordones, se disparaba la piedra hacia su blanco. El arco y la flecha se habían usado por miles de años. Las puntas de flecha estaban hechas de piedra, madera o hueso, porque los filisteos todavía tenían un monopolio sobre la metalurgia. Eso lo vemos en 1 de Samuel 13, 19 y 20. Las astas de las flechas eran de junco o madera y las cuerdas de los arcos se hacían con tripas de animales. Los hombres de Benjamín eran arqueros y honderos experimentados, mientras que los guerreros de Gad eran expertos con el escudo y la lanza. Las lanzas israelitas tenían las astas de madera y las puntas de hueso o piedra, y a menudo eran lanzadas al aire hacia su blanco. Las lanzas filisteas tenían astas de bronce y puntas de hierro, y los escudos estaban hechos de madera, cubierta con cuero. Los escuderos portaban grandes escudos para proteger a los guerreros. ¿Qué tal los guerreros entre ondas, entre lanzas? Todo eso maravilloso. ¿Saben la puntería que tenían? Entonces, bueno, seguimos leyendo en donde dice, Ezer era su jefe, el versículo 9 del 12, Obadías era el segundo, Eliab el tercero, Mismasa el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Johanán el octavo, Elisabad el noveno, Jeremías el décimo, Macanaí el undécimo. Estos guerreros de Gad eran comandantes del ejército. El más débil entre ellos podía enfrentar a 100 soldados. ¿Qué tal? Uno podía contra 100. Y el más fuerte podía enfrentar a 1000. Estos eran los hombres que cruzaron el río Jordán durante la época de inundación a principios del año y expulsaron a todos los que vivían en las tierras bajas situadas en la ribera oriental y la occidental. Otros integrantes de la tribu de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió a su encuentro y dijo, si vienen en son de paz para ayudarme, somos amigos, pero si vienen a traicionarme y a entregarme a mis enemigos a pesar de que soy inocente, entonces que el Dios de nuestros antepasados lo vea y los castigue. Así que el Espíritu descendió sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, somos tuyos, David, estamos de tu lado, hijo de Isaí, que la paz y la prosperidad sean contigo.
y el éxito con todos los que te brindan ayuda. Pues tu Dios es el que te ayuda. ¿Qué tal? Esto me encanta. O sea, imagínate que llegue tu enemigo y somos tuyos. Vamos a leer la descripción, no nos podemos ir sin leerla. ¿Cómo trabajaba el Espíritu Santo en los tiempos del Antiguo Testamento? ¿Cómo era? Cuando era necesario cumplir con algo de gran importancia, Dios escogía a alguien y el Espíritu le daba a esa persona la capacidad necesaria. El Espíritu le dio a Bezalel talento artístico, a Jefté destreza militar. En Jueces, puedo mencionar los versículos, que es Jueces 11:29. A David, poder para gobernar. En 1 de Samuel 16:13. Y a Zacarías, la palabra profética. En 2 de Crónicas 24:20. Aquí el Espíritu Santo descendió sobre Amasai, uno de los guerreros de David. El Espíritu descendía sobre los individuos a fin de cumplir objetivos específicos. Sin embargo, a partir de Pentecostés, ¿sí?, el Espíritu descendió sobre todos los creyentes, no solo para darles poder para cumplir la voluntad de Dios, sino también para morar en ellos permanentemente. Hechos 2, 14, 21. Si usted es creyente en Cristo, Jesús experimenta la obra continua del Espíritu Santo en tu vida. Sí, en mi vida el Espíritu Santo está continuamente. Y en ocasiones especiales, la llenura para cumplir los propósitos de vida. Viva con la experiencia de que el Espíritu de Dios hará su obra en usted y por medio de usted. Sí, vamos a creer que el Espíritu de Dios es el que vive aquí dentro de nosotros y por medio de nosotros vamos a poder hacer cosas maravillosas que Dios, por supuesto, ya tiene preparadas. Él no nos ha dejado solos. Él, por supuesto, tenemos un espíritu que nos guía, que nos fortalece. Y sabes que aparte, que si nos equivocamos, Él nos restaura. Así que no te preocupes de nada porque tenemos un Dios que nos ama y nos perdona en todo y todo tiempo. Seguimos leyendo. Entonces David permitió que se unieran a él y los nombró oficiales de su ejército. Algunos hombres de Manasés desertaron del ejército israelita y se unieron a David cuando él salió con los filisteos a luchar contra Saúl, pero resultó que los gobernantes filisteos no permitieron que David y sus hombres los acompañaran. Después de mucha discusión, los hicieron volver porque dijeron, nos costará la cabeza si David cambia su lealtad. Se une a Saúl y se vuelve contra nosotros. O sea, le tenían un miedo que para qué te cuento. La ciudad es una lista que corresponde a los... La siguiente es una lista que corresponde a los hombres de Manasés que se unieron a David cuando volvía a Siclag. Adnas, Josabad, Gediel, Eliel, Mical, Josabad, Eliú, Siletai. Cada uno de ellos comandaba miles de la tribu de Manasés. Ayudaron a David a perseguir las bandas de saqueadores porque eran guerreros valientes y capaces que llegaron a ser comandantes de su ejército. Día tras día, más hombres se unían a David hasta que llegó a tener un gran ejército. Día tras día, llegaban más hombres. ¡Qué maravilloso! Estos son los números de los guerreros armados que se unieron a David en Hebrón. Todos deseaban que David fuera el rey en lugar de Saúl, tal como lo había prometido el Señor. De la tribu de Judá había 6,800 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Simeón había 7,100 guerreros valientes. De la tribu de Levi había 4,600 guerreros. Entre ellos estaba
Joiada, jefe de la familia de Aarón, quien tenía 3,700 hombres a su mando. Entre ellos también estaba Sadoc, un valiente guerrero joven con 22 miembros de su familia, todos oficiales. De la tribu de Benjamín, parientes de Saúl, había 3,000 guerreros. La mayoría de los hombres de Benjamín se habían mantenido leales a Saúl hasta ese momento. Vamos a leer la descripción del versículo 22. Dice, David tenía un gran ejército, como el ejército de Dios. Estos hombres se unieron a David por la fama de sus grandes guerreros. Las noticias de sus victorias y el deseo de que se cumpliera la voluntad de Dios, de que David se convirtiera en rey, muchos se ven atraídos hacia las grandes causas y por las personas valientes y decididas que las respaldan. Como creyentes estamos involucrados en una causa sin comparación, la salvación de almas. Si somos valientes, determinados y fieles, otros se verán atraídos a trabajar con nosotros. Sí, vamos a hacerlo. En Números 1 del 47 al 50, Dios dijo que los levitas debían quedar exentos del servicio militar. ¿Por qué entonces se mencionan aquí como parte del ejército de David? A pesar de estar exentos, los levitas respaldaban a David y ofrecieron voluntariamente su servicio para que llegara a obtener el reino. ¿Qué tal? Seguimos leyendo el versículo 30. Dice, de la tribu de Efraín había 20,800 guerreros valientes, cada uno muy respetado en su propio clan. De la media tribu de Manasés al occidente del Jordán, 18,000 hombres fueron designados por nombre para ayudar a que David llegara a ser rey. De la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. De la tribu de Zabulón había 50,000 hábiles guerreros. Estaban bien armados y preparados para la batalla y eran completamente leales a David. De la tribu de Neftalí había 1,000 oficiales y 37,000 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Dan había 28,600 guerreros, todos preparados para la batalla. De la tribu de Aser había 40,000 guerreros entrenados, todos preparados para la batalla. Del lado oriente del río Jordán, donde vivían las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, había 120,000 soldados armados de toda clase de armamento. Todos estos hombres llegaron a Hebrón en orden de batalla, con el único propósito de hacer rey a David, sobre todo Israel. En realidad, todos en Israel estaban de acuerdo en que David debía ser su rey. Festejaron y bebieron con David durante 3 días, porque sus parientes habían hecho preparativos para su llegada. Además, gente de lugares tan lejanos como Isaacar, Zabulón y Neftalí trajo alimentos en burros, camellos, mulas y bueyes. Llegaron a la celebración cantidades enormes de harina, pasteles de higos, racimos de pasas, vino, aceite de oliva, ganado, ovejas y cabras. Hubo gran alegría por toda Israel, por toda la tierra de Israel. Vamos a leer las descripciones del versículo 32. Los 200 jefes de la tribu de Isaacar entendían las señales de los tiempos. Como resultado, su conocimiento y buen juicio sirvieron para tomar las decisiones correctas, para guiar a la nación. De igual manera, los líderes de hoy necesitan estar al tanto de lo que sucede en la sociedad para así saber cómo debería responder la iglesia.
Para comprender las actitudes y las acciones de las personas, es útil estar al tanto de lo que sucede en el mundo, del pensamiento popular y de las necesidades a nuestro alrededor. Esta información ayuda a que los líderes tomen decisiones sabias para la iglesia y para que el mensaje de Dios sea relevante en la vida de la gente. Tan, 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 tan. Y bien, los israelitas estaban listos para un cambio, ya que habían sufrido bajo el liderazgo de Saúl a causa de su descendencia, había sufrido bajo el liderazgo de Saúl a causa de su desobediencia a Dios. Ahora estaban tan contentos por la coronación de David que contribuyeron abundantemente a la celebración. Es bueno y correcto dar con generosidad cuando hay que celebrar y para tener una adoración alegre. Dios es el autor de la alegría y se unirá a nosotros en nuestras celebraciones. Sí, es bueno, correcto, dar con generosidad cuando hay que celebrar y para tener una adoración alegre. Dios es el autor de la alegría. Y se unirá a nosotros siempre en nuestras celebraciones. Y yo le doy gracias a Dios porque Él siempre está con nosotros. Él se une, Él nos cuida, Él nos protege y nos bendice. Él es maravilloso. David lleva el arca a Jerusalén. Seguimos con el capítulo 13. David intenta trasladar el arca. David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras. Si ustedes lo aprueban y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Toda la asamblea estuvo de acuerdo porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto, de manera que David convocó a todo Israel, desde el arroyo de Sihor de Egipto al sur hasta la ciudad de Lebo, Hamad al norte, para que participara en el traslado del arca de Dios que Kiriat Jeriam. Luego David y todo Israel fueron a Balá de Judá para traer de regreso el arca de Dios que llevaba el nombre del Señor, quien está entronizado entre los querubines. Pusieron el arca de Dios en una carreta nueva. Leamos la descripción de estos versículos. David tomó el tiempo necesario para consultar con todos sus oficiales. Como rey tenía la autoridad suprema y podría haber dado las órdenes por su cuenta, pero decidió involucrar a otros en el liderazgo. Tal vez por esa razón recibió apoyo unánime a sus decisiones. Cuando estamos en puestos de liderazgo, nos vemos tentados a tomar decisiones unilaterales e imponer nuestras opiniones sobre todos los demás. Sin embargo, los líderes eficaces prestan atención a las opiniones de los demás y alientan a otros a que participen en la toma de decisiones. Por supuesto, siempre debemos consultar a Dios primero. De lo contrario, podemos enfrentar grandes problemas. El pasaje paralelo, esto me gustó mucho porque fíjense que muchas veces Dios nos permite ser autoridad en diferentes lugares y tal vez nosotros podemos tomar las decisiones, pero aquí nos enseña que si David, él que había sido elegido, que él sabía que era rey, tomó en cuenta la opinión de todos, porque
eso es donde viene realmente la victoria, ¿no? El poder involucrarnos, escuchar realmente. Creo que en esto tengo que trabajar mucho, lo acepto y no sé ustedes, pero voy a intentarlo, eso, de escuchar el doble de lo que hablo, porque muchas veces me pasa que no lo hago. El pasaje paralelo sobre el traslado del arca en 2 de Samuel 5:6 muestra que los proyectos de construcción de David fueron terminados antes de que transportara el arca a Jerusalén. El escritor de Crónicas coloca primero el traslado del arca porque quería resaltar los logros espirituales de David y su relación con Dios. El arca de nuestro Dios es equivalente al arca del pacto, el objeto más sagrado de la fe hebrea. Era una gran caja que contenía las tablas de piedra en las que Dios había escrito los 10 mandamientos. ¿Ok? Era una gran caja que contenía todas las tablas de piedra en las que Dios había escrito los 10 mandamientos, que se encuentra en Éxodo 25 del 10 al 22. David ya había hecho de Jerusalén la capital del reino. Ahora trasladaría el arca allí para que Jerusalén también fuera el centro de adoración de la nación. El arca de Dios había estado en Kiriat Jearim por muchos años. La manera en que Israel descuidó el arca muestra el desinterés que el pueblo tenía por Dios. Hacer que el arca volviera a estar en el centro de la vida de Israel reflejaba el deseo de David de recordarle a la nación que Dios era su verdadero cimiento. Descuidar las actividades que nos hacen pensar en Dios, estudiar la Biblia, ir a la iglesia, tener comunión con otros cristianos, también afectará nuestra relación con Dios. Si alguien examinara su vida, ¿cuál sería la evidencia de que Dios es el centro de ella? Los querubines son ángeles poderosos. Y la descripción del versículo 8 dice, la adoración en el Antiguo Testamento era más que un serio rito religioso. Las escrituras aprueban la euforia de David cuando adoraba a Dios con danza y música. Nuestra adoración debe mantener un buen equilibrio. Hay momentos para ser reflexivos y serios. Eso lo podemos ver en Éxodo 19:14. Y otros para mostrar entusiasmo y júbilo. ¿Qué le hace falta a usted? ¿Más tiempo de reflexión seria o más celebración jubilosa? ¿Qué es lo que más te hace falta? ¿Reflexión seria o celebración jubilosa? Aquí en las dos cosas pues Dios los está aprobando. Eso es padrísimo, es maravilloso, ¿no? Saber que podemos ser nosotros mismos me fascina porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Él nos ama. Seguimos leyendo. Es que estaba leyendo el versículo 8 en donde dice, pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Usa y Ahío guiaban la carreta. David y todo Israel celebraban ante Dios con todas sus fuerzas y entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, címbalos y trompetas. Cuando llegaron al campo de Tillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió allí en la presencia de Dios. David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares. Usa, sí, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo de Dios y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que
esté bajo mi cuidado. Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom de Gat. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses, y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-edom y todo lo que él poseía. ¡Wow! Dios bendijo a Obed-edom por 3 meses. Por 3 meses, y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-edom y todo lo que él poseía. Señor, gracias, porque yo sé que tu bendición es infinita hacia nosotros. Ya no tenemos solo 3 meses, 4 meses, o tenemos que tener un arca o tablas, nada de eso. Señor, y ya no tengo miedo de tocarte, de llegar a ti, porque, Señor, tú enviaste a Jesucristo a morir por nosotros, y gracias a Él hoy podemos estar contigo. Vamos a leer la descripción del versículo 10, en donde dice: ¿por qué murió Usa? Tocar el arca se castigaba con la muerte. Dios había dado instrucciones específicas sobre cómo cargar y trasladar el arca, en Números 4 del 5 al 15, pero estas no fueron llevadas a cabo. Los levitas eran responsables de trasladar el arca. No existe ningún registro que muestre que Usa fuera levita, y tenían que cargarla sobre los hombros con unas varas. En Número 7:9. El arca nunca debía ser tocada. Trasladar el arca en una carreta imitaba lo que habían hecho los filisteos en 1 de Samuel 6:1. Usa, a pesar de ser sincero en su deseo de proteger el arca, tuvo que enfrentar las consecuencias de su pecado. Este suceso le sirvió a David como recordatorio de que su obediencia a las leyes de Dios era más importante que su entusiasmo. David consultó con todos sus oficiales, pero omitió preguntarle a Dios. El consejo de nuestros amigos y colegas no puede sustituir la dirección de Dios. ¿Eh? Ok, aquí está el verdadero secreto. Sí podemos preguntarle a todo el mundo, pero el primero y al que tenemos que poner mucha atención es a Dios. Aquí dice en el versículo de la descripción del 13 al 14, en donde dice: Usa murió instantáneamente porque tocó el arca, pero Dios bendijo el hogar de Obed-edom, donde fue guardada. Esto demuestra que el carácter de Dios es como una espada de 2 filos. Su amor es perfecto y su justicia es perfecta. Los que obedecen sus mandatos reciben grandes bendiciones, pero quienes lo desobedecen reciben un severo castigo. Ese castigo puede ocurrir al instante o demorar algún tiempo, pero tarde o temprano llegará. Algunas veces pensamos solamente en las bendiciones que Dios da y nos olvidamos que cuando pecamos es aterrador caer en manos del Dios vivo. Sin embargo, en ocasiones nos concentramos tanto en el juicio de Dios que nos perdemos sus bendiciones. No tenga miedo, no tenga una vida, nos perdemos sus bendiciones, es que me quedé así ya. No tenga una visión unilateral de Dios. Junto con las bendiciones de Dios viene la responsabilidad de vivir conforme a sus requisitos de imparcialidad, honestidad y justicia. Es un hecho. David estaba enojado con Dios y también consigo mismo. Sabía que había fallado en algo al transportar el arca y le molestó que su padre, de regresar el arca con gozo, terminara con la muerte de un hombre. Luego el enojo se sentía. El rey fue reemplazado por temor al darse cuenta de la importancia que Dios daba al arca, el símbolo de su presencia y su pacto con Israel. David dejaría el arca en el hogar de Obed-edom hasta que averiguara cómo llevarla a Jerusalén. Esta pausa permitió descubrir las instrucciones de Dios para transportar el arca. La próxima vez que
La próxima vez se haría de acuerdo con los mandatos de Dios. Ay, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que todas las personas que estamos aquí viendo este video, leyendo tu palabra, Señor, aunque no sea en este video, pero que estamos leyendo tu palabra, por favor, Señor, seamos bendecidos por ti. Gracias, Dios, por perdonar nuestros pecados. Gracias, Dios, porque cuando nos equivocamos y cometemos un pecado, Señor, no estamos muertos totalmente, Señor, sino que tú has venido a darnos, a perdonarnos y darnos salida, Señor. Y, Señor, obedeciéndote, por supuesto, recibimos todas tus bendiciones. Y hoy, Señor, yo lo único que te puedo decir es gracias, Señor, gracias porque cada día recibimos tus bendiciones, tus milagros, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú estás con nuestras familias, Señor, eres hermoso. Vamos a seguir leyendo del capítulo 14 hasta el versículo 17. La familia y el palacio de David. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David, junto con madera de cedro, así como canteros y carpinteros para que le construyeran un palacio. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino en abundancia por amor a su pueblo Israel. Luego David se casó con varias mujeres más en Jerusalén y ellas tuvieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisua, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada, Elifetet. Esto les digo algo, es lo único que digo. ¿Por qué, Señor? O sea, ¿por qué permitiste esta parte en donde los hombres tuvieran tantas mujeres, tantos hijos y todo eso? Que ahorita literalmente, bueno, pues a nosotros las mujeres nos duelen esas cosas, ¿no? O sea, nos duele ver a un varón con otra mujer y más si es un varón al que amamos, ¿no? Entonces, pues no está padre eso, Señor. O sea, pero aquí se vivía. Seguimos. David conquista a los filisteos. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de todo Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venían, así que salió a su encuentro. Los filisteos llegaron y realizaron una incursión en el valle de Refaim. Entonces David le preguntó a Dios: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó: sí, adelante, te los entregaré. Entonces David y sus tropas subieron a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. Dios lo hizo, exclamó David. Me utilizó para interrumpir en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron sus dioses allí, así que David dio órdenes de que fueran quemados. Poco tiempo después los filisteos volvieron y de nuevo hicieron una incursión en el valle. Una vez más David le preguntó a Dios qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó Dios. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, entonces sal a atacar. Esa será la señal de que Dios va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que Dios le ordenó e hirió de muerte al ejército filisteo, desde Gabaón hasta Geser. Así la fama de David se extendió por todas partes. El Señor hizo que todas las naciones tuvieran temor de David.
Dios, yo te doy gracias, porque muchas veces no sabemos las guerras que estamos pasando, lo que estamos viviendo, lo que está viviendo nuestra familia. Pero Señor, el día de hoy yo te pido que bendigas, Señor, nuestro camino, que todas las guerras, Señor, que tengamos que pasar por ti sean ganadas. Dios, dinos por favor qué es lo que tenemos que hacer todos los días y cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, envía ángeles alrededor de nosotros y danos la victoria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Vamos a leer las descripciones de estos versículos, en donde dice, el rey Hiram también envió madera y trabajadores para que ayudaran a Salomón a construir el templo. Dios le dio a David honor y éxito, pero no solamente para su beneficio personal. David se dio cuenta de que Dios lo había prosperado por una razón especial, por amor a su pueblo Israel. A menudo nos sentimos tentados a usar nuestra posición o nuestras posesiones solamente para nuestro beneficio. En cambio, debemos recordar que Dios nos ha puesto donde estamos y nos ha dado todo lo que tenemos para que alentemos a otros y compartamos con los que tienen necesidad. Tener un harén con muchas esposas y concubinas era costumbre de la época entre la realeza del Medio Oriente, pero no era el ideal de Dios. Ese lo vemos en Génesis 2:24. Ok, gracias Dios. Los matrimonios de David le dieron gran poder e influencia, pero también provocaron conflictos, celos y hasta asesinatos dentro de su familia, es cierto. Para conocer las consecuencias de la poligamia, vea el cuadro en 2 de Samuel 11 en la página 495, ¿sí? Puedes encontrar un mapa en esta batalla en 2 de Samuel 5. Bueno, antes de salir a la batalla, David consultó a Dios y le pidió su guía y compañía. Muy a menudo nosotros esperamos hasta que nos encontremos en problemas para volvernos a Dios. Para ese entonces, los efectos de nuestras acciones ya comienzan a desencadenarse. ¿Pide usted la ayuda de Dios únicamente cuando no encuentra otra salida? Cambia tu manera de pensar y primero actúa a Él. Al igual que David, usted puede recibir una gran ayuda y evitar graves problemas. Asegúrese de alabar a Dios cuando experimente lo que Él haga a su favor. La acción rápida y decisiva de David contra los ídolos sirvió para unificar su reino y encauzar a la gente en la adoración al único Dios verdadero. David obedeció el mandamiento de Dios que ordenaba destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Acera y quemar sus ídolos. Deuteronomio 7:5. La mayoría de los sucesores de David no destruyeron los ídolos, lo cual provocó una increíble corrupción moral en Israel. A menudo los soldados querían quedarse con recuerdos de la batalla. Eso lo vemos en 2 de Samuel 5:21. Menciona que los hombres de David tomaron los ídolos, pero David les ordenó que quemaran los ídolos. El único curso de acción ante las cosas que nos pueden hacer caer en pecado es eliminarlas o evitarlas por completo. No podemos llegar a ser fieles seguidores a Dios si no abandonamos los hábitos en los que Dios no es el centro de nuestros pensamientos y acciones. Elimine de su vida todo lo que pudiera descarrilarlo del camino de Dios y sígalo a Él con toda devoción. Leemos la descripción donde dice, los sacerdotes se purificaron para poder cargar el arca. Purificar en este contexto significa separar, o sea, apartar
para propósitos sagrados o consagrar los sacerdotes. Los sacerdotes se apartaban simbólicamente del pecado y la maldad. El procedimiento consistía en bañarse y lavar sus ropas en una ceremonia especial. Aquí, aunque hoy en día no sea requerido que cumplamos ceremonias, así podemos purificarnos leyendo la palabra de Dios, poniéndola en práctica en nuestra vida y preparando nuestro corazón para adorar a través de la autoevaluación y la meditación. Así como apartamos tiempo para la adoración, también nos apartamos a nosotros mismos para estar en la presencia de Dios. Me encanta. Yo estoy súper contenta, muy agradecida con Dios, porque yo les quiero contar algo así que tengo en mi corazón. Es que yo entendí que leer la palabra de Dios, de verdad no te imaginas cómo mueve tu cerebro. Hay dopamina dentro. Tú empiezas a leerla y te das cuenta que increíblemente generas felicidad. Te, te, es algo lindo, es dopamina pura, es esa droga que viene de Dios que hace que tu cuerpo se prenda, es maravilloso. De verdad yo le doy gracias a Dios por este día precioso. Anteriormente yo pausaba este video terminando Primera de Crónicas y después habría otro con el libro de Salmos, pero saben que ya no lo voy a hacer porque prefiero que nos sigamos. Vamos a leer el libro de Salmos, que es del capítulo 9, del versículo 13 al 20. Lo voy a leer tal cual porque anteriormente separaba Antiguo Testamento, Salmos, Proverbios y después Nuevo Testamento. Hoy lo voy a hacer todo en uno solo video y la verdad espero que las personas que estén viendo este video vean todo el video, ¿no? Que no pare, que se sigan, que lo terminen, porque Dios es bueno con nosotros y Él es el único, de verdad lindo y precioso. Leímos en Salmos 9, 13, 20, en donde dice: Señor, ten misericordia de mí. Mira cómo me atormentan mis enemigos. Arrebátame de las garras de la muerte. Sálvame para que te alabe públicamente en las puertas de Jerusalén, para que me alegre porque me has rescatado. Las naciones han caído en el hoyo que cavaron para otros. Sus propios pies quedaron atrapados en la trampa que tendieron. Al Señor lo conocen por su justicia. Los malvados son presos de sus propias acciones. Los malvados descenderán a la tumba. Este es el destino de las naciones que se olvidan de Dios. Pero aquellos que pasen necesidad no quedarán olvidados para siempre. Las esperanzas del pobre no siempre serán aplastadas. Levántate, oh Señor, no permitas que simples mortales te desafíen. Juzga a las naciones. Haz que tiemblen de miedo, oh Señor, que las naciones sepan que no son más que seres humanos. Muchas veces te has sentido así, que quieres que Dios actúe, que te defienda, que diga, que ponga él ponga eso en sus manos. Vamos a leer la descripción de estos versículos. Todos buscamos la ayuda de Dios cuando tenemos problemas o queremos algo. Algunos quieren la ayuda de Dios para tener éxito y recibir la aceptación de los demás. Otros quieren que Dios los ayude para vivir cómodos y sentirse bien consigo mismos. David quería que Dios lo ayudara para que fuera restaurada la justicia en Israel y para mostrarles a los demás el poder de Dios. Cuando Israel le pide ayuda a Dios, cuando usted le pida ayuda a Dios, examine sus motivos. ¿Es para no experimentar dolor y vergüenza o para darle la gloria y el honor a Dios? ¿Cuál es tu propósito? El mundo podrá hacerse de la vista gorda ante la condición de los necesitados y aplastarles las esperanzas. Pero Dios,
El campeón de los indefensos promete que no será para siempre. Dios juzgará las naciones malvadas que se olvidan de Él y se niegan a ayudar a sus habitantes. Él conoce nuestras necesidades y nuestra tendencia a perder las esperanzas. Por lo tanto, promete que cuidará de nosotros. Aunque todos se olviden de nosotros, el Señor nos recordará. Oh, Señor, muchas gracias. Yo siempre vuelvo a leerlo, leo la descripción y lo vuelvo a leer. Si te parece, lo leemos otra vez porque quiero que sientas lo que Dios quiere para ti. Quiero que sientas cuando David pedía, Señor, ten misericordia de mí. Cuando tú vengas y le digas, Señor, ten misericordia de mí. Mira cómo me atormentan mis enemigos. Arrebátame de las garras de la muerte. Sálvame para que te alabe públicamente en las puertas de Jerusalén, para que me alegre porque me has rescatado. Las naciones han caído en el hoyo que cavaron para otros. Sus propios pies quedaron atrapados en la trampa que tendieron. Al Señor lo conocen por su justicia. Los malvados son presos de sus propias acciones. Los malvados descenderán a la tumba. Este es el destino de las naciones que se olvidan de Dios. Pero aquellos que pasen necesidad no quedarán olvidados para siempre. Las esperanzas del pobre no siempre serán aplazadas. Levántate, oh Señor, y no permitas que simples mortales te desafíen. Juzga a las naciones. Haz que tiemblen de miedo, oh Señor, que las naciones sepan que no son más que seres humanos. Sí, Señor. Dios, yo en este momento te pido, Señor, porque tú nos des sabiduría. Clamamos, Señor, por nuestras autoridades. Te pedimos, Señor, a todos los que en este momento, Señor, sienten esa oscuridad, esas tinieblas, Señor, ese clamor a ti, Señor, que están clamando. Yo te pido que los tomes, Señor, en tus manos, que los abraces y que por favor nos tomes. Yo aquí, Señor, me uno con ellos. Señor, ayúdame, porque quiero que me levante, Señor, contigo. Levántate, Señor, y ven conmigo. Ven conmigo y no permita, Señor, que nada nos haga daño, ni a mí, ni a tus hijos, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, porque bendigas, Señor, me bendigas. Bendigas a mi familia, Señor hermosa, a mis hijos, a mi mamá, a mis hermanas, a mis primos, a mis tíos, a mis sobrinos y a toda mi familia, Señor, así como a mis amigos, Señor, a mis amigos y a las personas que están viendo este video en redes sociales. También yo te pido, Señor, por todas nuestras familias, por nuestros amigos, Señor. Te pido, Señor, por nuestros enemigos, los cuales tú has elegido para estar en tu reino, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y llénanos de ti. Y ayúdanos, Señor, para tener esta esperanza, Señor, en que tú nunca nos olvidas, nunca. Gracias, Dios, eres hermoso. Y seguimos con el libro de Proverbios. Les digo algo, esto me encanta. Antes me tenía que parar, regresaba y así. Y honestamente, esto me gustó más porque es lo que hago, pero yo no tengo que estarme parando y yendo ahí con ustedes. La siguiente lectura es Proverbios, capítulo 19, del versículo 4 al 5, en donde dice, las riquezas atraen muchos amigos, la pobreza los aleja a todos. El testigo falso no quedará sin castigo. El mentiroso tampoco escapará. Bueno, no creo que haya mucha descripción en este versículo. La voy a buscar. No hay, pero está fácil. Dios, ayúdanos a entenderla. Las riquezas atraen muchos amigos. Bueno, Señor, yo quiero ser rica.
Gracias, Señor, porque por supuesto quiero ser rica, Señor, quiero tener muchos amigos, Señor. Quiero, Señor, darte la gloria y la honra, Señor. Quiero tener esa vida en abundancia, Señor, que tú nos has dado. Tú dices, Señor, que así como prospera nuestra alma, así nosotros seremos prosperados, porque tú nos llamas amado. Yo quiero que seas prosperado. Y yo, Señor, sí, por supuesto, Señor, acepto y recibimos las riquezas, Señor, que tú quieras darnos. Y si con eso atraemos muchos amigos, Señor, gracias. Y si con eso, Señor, damos testimonio, Señor, de tu grandeza, es increíble, Señor, maravilloso. Dice, la pobreza los aleja a todos. No sé por qué, pero es real. Digo, qué triste, ¿no? Pero hemos visto gente que desgraciadamente por estas situaciones se quedan solas, ¿no? Y Dios, líbranos del mal, líbranos de la pobreza, Señor. Ayúdanos a que nosotros podamos sentir esa abundancia y esa riqueza, que estemos reunidos, unidos, Señor, en unas comunidades grandes de personas exitosas, maravillosas, Señor, bendecidas por ti, porque reconocemos, Señor, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la riqueza, Señor, que nosotros queremos atraer para atraer a nuestros amigos con esta, Señor. Y por supuesto, alejes de nosotros la pobreza, se va de nosotros en el nombre de Jesús. No la aceptamos, Señor, porque somos tus hijos amados. El testigo falso no quedará sin castigo. El mentiroso tampoco escapará. Señor, gracias, porque sabemos que muchas veces existen estas situaciones en donde hay testigos falsos, pero tú nos ayudas para que esto no quede sin castigo, para que los mentirosos tampoco escapen. Señor, yo te pido también en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos des sabiduría, tú nos des discernimiento. Ayúdanos, Señor, para que no caigamos en ninguna trampa, Señor, que nos haga pensar que podemos ser testigos falsos o que algunas mentiras pueden ser buenas ni malas. O sea, no, Señor, líbranos de esto, Señor. Ayúdanos a entender que no debemos ser testigos falsos porque, por supuesto, Señor, tú estás con nosotros, tú nos das discernimiento y esto no queda. Y si hay alguien, Señor, que está queriendo atacarnos por medio de sus testimonios falsos, yo te pido que nos cubras con tu sangre preciosa a mí, a mis hijos, a mi familia, a quienes estemos viendo este video, a mis amigos, Señor, que el falso testimonio, Señor, no quede sin castigo. Señor, líbranos de todo mal. Permite, Señor, porque aquí también dice que el mentiroso tampoco escapará. Ayúdanos, Señor, para no ser mentirosos, Dios. Y ayúdanos, Señor, para que las personas que estén tratando de mentirnos, Señor, primero que nada los perdonamos. Perdonamos a esas personas. Los perdonamos, Señor, los ponemos en tus manos, Dios. Y ayúdanos, Señor, para que tú seas quien haga justicia. Y ya, y gracias Dios, porque pues tú nos dices que nunca escapará. Y ya con eso yo feliz, Señor, porque tuya es la venganza, porque tú eres quien nos cubres, nos cuidas, nos proteges. Y no nos debemos afanar ni turbar por buscar venganza, ¿ok? Porque aquí Dios dice que ninguno de estos, ni testigo falso quedará sin castigo, ni el mentiroso tampoco escapará. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos. Te bendecimos, Señor, y te pedimos también que bendigas nuestra vida, nuestros proyectos, nuestros sueños, Señor, nuestras ideas, nuestra boca, Señor, nuestras acciones. Bendícelas, Señor. Y también yo recuerdo, Señor, que tú dices que todo lo que hagamos, Dios, lo pongamos en tus manos. Y aun cuando seamos muy tontos, Señor, tú cambiarás las cosas. Yo, Señor, pongo a mis hijos en tus manos, a mi familia en tus manos, a las personas que están aquí, para que no nos permita, Señor, caer en esto. Y si por alguna razón hemos caído en ser testigos falsos o decir mentiras en algunas ocasiones, te doy gracias, Señor, por la vida del Señor Jesucristo. Gracias por la vida de mi precioso Dios, mi precioso Señor Jesucristo, mi Jesús precioso, quien dio su vida por nosotros, para que
todo lo que hagamos y en todo lo que nos hayamos equivocado, tenemos quien pagó por nosotros y nuestros pecados. Así que si en este momento tú has visto este video, estás viendo este video y desgraciadamente has tenido o ha pasado por alguna de estas situaciones, has mentido, has sido testigo falso, has hecho algo incorrecto, no te preocupes. Tenemos un Dios que sabía que no podríamos con tanto y Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que tú cree en eso, cree en Dios, en que tenemos vida eterna y por supuesto su misericordia con nosotros. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados, por limpiarnos de toda maldad. Y sabes que cuando venga el enemigo y te diga, pero tú hiciste, pero en esto te equivocaste, pero esto, pero eres un mentiroso. No, aquí dice en Romanos también dice que ninguna condenación hay para nosotros, sus hijos, los que estamos en Cristo Jesús. Y conforme a su propósito hemos sido llamados. Así que no temas, sé valiente y párate derecho. ¿Sabes qué? Porque no importa cualquier pecado que hayamos cometido, lo que sea, una mentira, una mentirota, haya sido testigo falso, todo eso Dios te perdona en el nombre de Jesús. Así, Señor, gracias por perdonar nuestros pecados. Cristo, gracias por haber dado la vida por nosotros. Y Señor, recibimos tu abundancia infinita porque Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y eso es lo mejor. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que, Señor, recibimos las riquezas ilimitadas, esa vida en abundancia, Señor, ese dinero que llega ilimitadamente a nuestra vida de diferentes maneras para que nosotros podamos ser de bendición a muchas personas, igual como tú has sido de bendición a nosotros. Gracias, Señor, por bendecirnos tanto, por amarnos, por cuidarnos, por protegernos. Señor, gracias, gracias, gracias. Listo. Seguimos leyendo Romanos del capítulo 1 y llegaremos igual al capítulo 1, 17. Ajá. Y continuamos leyendo Romanos en donde dice, el problema del pecado. Ok, mira, hay algo arriba que dice, Pablo comienza su mensaje a los romanos con una vívida descripción de culpabilidad de toda la humanidad. Luego explica que el perdón está al alcance mediante la fe en Cristo y muestra lo que experimentan los creyentes a través de su nueva fe. En esta sección aprendemos que la fe es imprescindible para llegar a ser cristiano y vivir como tal. Sin fe no tenemos esperanza. Hay que creer, tenemos que creer. El problema del pecado. Saludos de Pablo. Empezamos, capítulo 1. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia. Escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo, por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Ay, perdón, es que me quedé pensando en el Salmo y hoy sí. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, Señor. Connie, yo soy tu esclava también. Yo soy tu esclava, soy tu elegida por Dios para ser apóstol y enviado. Él fue apóstol y enviado y predicar la buena noticia. Señor, si tú quieres, elígeme para predicar la buena noticia. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo en su vida terrenal. Está hablando de Jesús. Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo,
Nuestro Señor, por medio de Jesucristo, nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser pueblo santo. Te está escribiendo también a ti, a ustedes incluidos, claro que sí. Que Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo, les den gracia y paz. Señor, gracias, Señor, porque tú nos das gracia y paz. Me encanta. Vamos a leer la descripción de esto. Dice, los cristianos tenemos privilegios, pero también grandes responsabilidades. Pablo y los apóstoles tuvieron el privilegio de haber sido llamados, pero también Dios les dio la autoridad y la responsabilidad de compartir con otros el mensaje de su perdón. A través de su gracia, Dios perdona nuestros pecados. Cuando creemos en Él como Señor y nos comprometemos a comenzar una vida nueva. Para Pablo, esta vida nueva incluyó una responsabilidad dada por Dios. Ir al mundo como misionero y testificar la buena noticia de Dios. Puede ser que Dios lo llame a ser un misionero en el extranjero, pero definitivamente puede ser. Dice, puede ser que Dios lo llame o no a ser un misionero en el extranjero, pero definitivamente la llama, al igual que a todos los creyentes, a ser un embajador de Cristo y a testificar de la transformación de vida que Jesucristo ha comenzado en usted. Tanto judíos como cristianos se oponían a las religiones idólatras de los romanos y a menudo los funcionarios romanos confundían a un grupo con el otro. Era fácil confundirlos debido a que la iglesia cristiana en Roma pudo haber sido formada al principio por judíos convertidos que estuvieron en Jerusalén el día de Pentecostés. Sin embargo, cuando Pablo escribió la carta a los romanos, muchos gentiles ya se habían unido a la iglesia. Ahora, ambos judíos y gentiles necesitaban entender cuál era la relación entre el judaísmo y el cristianismo. El versículo del 6 y 7 dice, Pablo dice que Jesucristo invitó a los cristianos a pertenecer a la familia de Dios, a ser su propio pueblo. Qué maravillosa declaración de lo que significa ser un cristiano. Es permanecer familia de Dios. Y somos de su pueblo. Por haber nacido de nuevo en la familia de Dios, poseemos la grande experiencia de amor y la mayor herencia posible debido a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos esforzamos por ser su pueblo santo. El versículo 7 dice, Roma era la capital del Imperio Romano, que se extendía hacia la mayor parte de Europa, del norte de África y el Medio Oriente. En los tiempos del Nuevo Testamento, Roma gozaba de su edad de oro. La ciudad tenía riqueza económica, artística y literaria. Era un centro cultural y a la vez un centro de decadencia moral. Los romanos les rendían culto a muchos dioses paganos e incluso adoraban a algunos de los emperadores. En marcado contraste con los romanos, los seguidores de Cristo creían en un solo Dios y vivían de acuerdo con sus altos estándares morales. El cristianismo también estaba en desacuerdo con la dependencia de los romanos en su poderío militar. Muchos romanos eran ingenuamente pragmáticos, ya que creían que el fin justificaba cualquier medio para lograrlo. Para los romanos nada funcionaba mejor que la fuerza física. Confiaban en que su temible fuerza militar los protegería de todos sus enemigos. Los cristianos de cualquier época deben recordar que Dios
es la única fuente permanente de seguridad y salvación. Y al mismo tiempo, Él es nuestro Padre. Ay, qué bonito, me encanta. Seguimos leyendo hasta el 17. La buena noticia de Dios. Ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones, día y noche. Hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración es que Dios, mediante, se presente la oportunidad de ir por fin a verlos, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como he visto entre otros gentiles. Pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y con los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos, también a ustedes que están en Roma, para predicarles la buena noticia. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esta buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Por medio de la fe que el justo tiene vida. Leamos a partir de la descripción del versículo 8. Pablo usa la frase mediante Jesucristo. Le doy gracias a mi Dios para enfatizar que Cristo es el único mediador entre Dios y nosotros. Por medio de Cristo, Dios nos envía su amor y perdón. Por medio Por medio de Cristo, nosotros le enviamos nuestro agradecimiento a Dios. Ubicados en el centro del poderío político del mundo occidental, estos cristianos eran altamente visibles. Felizmente su reputación era excelente. Tenían una fe firme que se estaba dando a conocer en todo el mundo. ¿Qué dice la gente acerca de la congregación o denominación en la que usted participa? ¿Son acertados los comentarios de la gente? ¿Preferiría usted que notaran otras características? ¿Cuál sería la mejor manera de conseguir que la gente reconozca la fe? ¿Cómo podemos hacer que las personas reconozcan la fe? Cuando se encuentra orando continuamente por algo que le preocupa, no se sorprenda por la manera en que Dios le responde. Pablo le pidió a Dios que le permitiera ir a Roma para enseñar a los cristianos que vivían allí. Cuando finalmente llegó a Roma, fue como prisionero en ver en Hechos 28:16. Pablo oró por el cuidado de Dios en su viaje y sí llegó a salvo, pero solo después de ser arrestado y abofeteado y de experimentar un naufragio y de ser mordido por una víbora venenosa. Cuando oramos con sinceridad, Dios nos contesta, aunque lo hace a su tiempo y de manera que no esperamos. Al leer los primeros versículos de Romanos, nos damos cuenta del ardiente deseo que tenía Pablo de visitar Roma y cómo la soberana mano de Dios impidió por mucho tiempo que llegara allí.
La combinación de ambos factores, el vehemente deseo de ir a Roma y el soberano no de Dios, resultó en que Pablo se sentara a escribir la carta de los romanos. Esta carta es una poderosa exposición de la fe cristiana y ha ayudado a incontables millones de creyentes a través de los siglos, desde que Pablo la escribió por primera vez para un grupo de creyentes en Roma. Tal vez haya algunos no en nuestra vida que Dios piensa usar en gran manera. Si tan solo nos dedicamos con fidelidad a hacer lo que está a nuestro alcance, en lugar de preocuparnos de por qué las cosas no resultaron como queríamos. Al final de su tercer viaje misionero, Pablo había viajado a Siria, Galacia, Asia, Macedonia y Acaya. Las iglesias de estas regiones estaban formadas en su mayoría por creyentes gentiles. ¿Cuál era la obligación que sentía Pablo? Después de la experiencia que tuvo con Cristo en el camino a Damasco, él entregó su vida entera a la difusión de la buena noticia de salvación. Sentía una obligación para con todas las personas del mundo. Cumplió esa obligación al proclamar la salvación de Cristo a todas las personas que pudo, tanto judíos como gentiles, trascendiendo barreras culturales, sociales, raciales y económicas. Nosotros también tenemos una obligación y es con Cristo, porque Él recibió el castigo que merecemos por nuestro pecado. Aunque no podemos pagarle a Cristo por todo lo que Él ha hecho, sí podemos demostrar nuestra gratitud al compartir su amor con otros. Pablo tenía ansias de predicar el Evangelio. ¿Realizamos nuestro servicio cristiano con un espíritu de entusiasmo o lo hacemos por costumbre, porque nos sentimos obligados o tal vez solo por cumplir un deber, como un niño que a la fuerza tiene que bañarse? Cuando comprendamos de manera más completa lo que Cristo hizo por nosotros y lo que les ofrece a los demás, entonces tendremos bastante motivación para predicar la buena noticia. Pídale a Dios que vuelva a encender en usted esa pasión fresca y entusiasma por obedecerlo y hablarle a otros de su Hijo, de Cristo. Pablo no se avergonzaba porque su mensaje era la buena noticia acerca de Cristo. Era el mensaje de salvación con poder para cambiar vidas y era para todos. Cuando esté tentado a sentir vergüenza, recuerde de que se trata de la buena noticia. Si centras tus pensamientos en Dios y en lo que Él está haciendo en el mundo, en vez de enfocarse en tus propias deficiencias, entonces no te sentirás avergonzado ni incómodo. Esto viene para mí. Porque ¿por qué se predicó la buena noticia primero a los judíos? Vamos a ver. Porque por más de 2000 años los judíos habían sido pueblo especial de Dios, desde que Dios eligió a Abraham y le prometió grandes bendiciones para sus descendientes. Eso lo vemos en Génesis 12, 1, 3. Dios no eligió a los judíos porque merecían ser elegidos, en Deuteronomio 7, del 7 al 8, 9, 4 y 6, sino porque quiso mostrarles su amor y su misericordia, y que sería por medio de ellos que el Mesías vendría al mundo. Dios los eligió no porque tenga favoritos, sino para que ellos le proclamaran al mundo su plan de salvación. Durante siglos los judíos aprendieron acerca de Dios al obedecer sus leyes, al celebrar sus festivales y a vivir de acuerdo con sus principios morales. A menudo se olvidaron de las promesas y las leyes de Dios. A menudo tuvieron que ser disciplinados, pero aún así poseían la preciosa herencia de creer en el único y verdadero Dios de entre todos los habitantes de la tierra. Los judíos debieron haber sido los más preparados para recibir al Mesías y comprender su misión y mensaje, y algunos de ellos sí lo recibieron. Lo vemos en Lucas 2:25.
Por supuesto, los discípulos y el gran apóstol Pablo fueron judíos, fieles que reconocieron a Jesús como el regalo más precioso de Dios para la humanidad. En la buena noticia vemos la justicia de Dios en su plan para salvarnos y descubrimos cómo podemos ser hechos aptos para la vida eterna. Cuando confiamos en Cristo, se arregla nuestra relación con Dios, del principio al fin. Dios nos declara justos ante Él por medio de la fe y solo por la fe. Pablo cita Habacuc 2:4 para mostrar que al confiar en Dios somos salvos, tenemos vida ahora y para siempre. Ay, Dios, muchas gracias. Hasta el día de hoy terminamos nuestra lectura de Romanos del capítulo 1, del versículo 1 al 17. Y yo te quiero decir que le doy gracias a Dios por permitirnos leer, por saber que no somos perfectos, por saber que nos equivocamos y por tener a Jesucristo de nuestro lado. Yo te pido, Señor, que por favor nos permitas hacer que la gran noticia del perdón de pecados, de nuestra restitución, que somos redimidos, somos restituidos, somos sanados, somos perdonados, Señor. Todo eso, Señor, gracias a ti. Yo te doy gracias, Dios, por tu amor y por tus bendiciones. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú me permitas, Señor, seguir leyendo tu palabra, seguir predicando tu evangelio, seguir dando la buena noticia como tú quieras que lo hagamos, Dios. Ayúdanos para utilizar las redes sociales, para utilizar nuestros dones y nuestros talentos, Señor, para llegar a que la gente conozca cada vez más de ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo a ti que estás viendo este video y deseo con todo mi corazón que algo de lo que hayas escuchado, Dios dice que su palabra nunca, nunca, nunca va a llegar, va a entrar y va a salir vacía. O sea, nunca. Su palabra entra a nosotros. Y el Espíritu que está dentro de nosotros es el que nos llena, nos fortalece y nos da. Así que uno de los temores, les soy honesta, es que cuando yo leo la palabra, de repente le digo, Dios, yo no quiero que se me olvide nada de lo que tú estás diciendo. Y, ¿sabes? Acabo de pasar por una situación en donde el día de ayer me confrontaban diciendo, es que no escuchas a Dios, es que no hablas, es que no clamas, es que solamente escuchas lo que te conviene, ¿no? Y a veces la verdad es que yo decía, sí, Señor, estoy haciendo eso. Pero fíjense que el día de ayer Dios puso justo en donde, por medio de un video, este testimonio, yo le digo, Dios, yo te dije, ¿no? Que yo le dije, Dios, no me dejes hacer nada que tú no quieras. No me dejes, Señor, tomar decisiones que quiten mi paz. No me dejes, Señor, hacer cosas que tú no quieras. Yo pongo mi vida en tus manos, Señor, para que solamente tú seas el único, Señor, que reine en mi vida. No permita, Señor, que caiga en tentación. No permita, Señor, que la maldad me vea. Cubre y protégeme, Señor, de mis enemigos. Hazme invisible ante la gente malvada. Haz invisible a mis hijos, Señor, y hazlos invisibles, Señor. Bendícelos, te lo ruego en el nombre de Jesús. Bendice a la esposa de mi hijo, Karime. Bendice, Señor, a mi mamá y a todos. Nuevamente, no te canses de bendecirlos y de recordar que si a nosotros se nos olvidan las cosas, tenemos a un Dios que no se le olvida nada. Y que si yo dudaba ayer, Él de verdad me puso, yo te escuché. Y yo con eso dije, Señor, gracias. Estoy fascinada, porque sí, Señor, yo te dije, así es que yo también sé que si yo hubiera sido muy, muy tonta, Señor, tú lo resuelves. Así que Dios, gracias por esta lectura, gracias por este día, gracias, Señor, porque tú nos das nuevas fuerzas, Señor, porque tú nos haces ser valientes para poder continuar.
Que tengas un maravilloso día, que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y por supuesto seguimos leyendo la palabra de Dios para fortalecernos y estar juntos. Esperemos que si no nos conocemos en esta vida, lo hagamos en la vida eterna, ¿ok? Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Connie Conca.